¿Viste? ¿Qué hablábamos recién? Hola.
Juan Manuel, ¿estás ahí? Hola Roberto, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Por ahora todo bien, Roberto. Se te escucha ¿Vos cómo bajo. estás? Bien, bien. Escuchame una cosa. A ver ahí. ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha perfecto, se ve perfecto. Bien, escuchame una cosa. ¿La mesa libre, tenés idea cuándo es de esta materia? Estimo que está programada para el lunes, después te mando. Para el lunes pasado fue, ¿ya pasó? ¿O No, es para no, el pero próximo? no, claro, ya pasaron, no había inscripto, por eso no te llamé. Ah, bien, o sea que la próxima mesa es en julio. Es no, en julio no habría en principio. Bien, por En agosto consiguiente ya tendríamos está. otra vez. En agosto tendremos mesa, listo. No, porque yo. Exactamente. Sí, porque yo me. En la semana yo tengo que armar los horarios de todas las mesas de agosto, más o menos te pregunto a No, ver si la fecha que pongo está bien, estaría bien. dale, dale, porque yo me fijé ahí en, ¿cómo se llama? Yo me fijé en el Ciu Guaraní y no ¿Sí? teníamos inscripto para este lunes. No había inscritos, no. Perfecto, perfecto. Bueno, si querés, Bueno, te mando un abrazo, que sigas bien, Roberto. listo, igualmente, querido. Nos vemos, Hasta Juan. luego. Hasta luego. Hola, sí, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 17. Bien, nos vamos aproximando al parcial, es el próximo martes, ¿no es cierto? Sí, profe. Si alguien contesta, ya que no pueden prender las cámaras y demás, yo había dejado en cabeza de ustedes, lo que pasa que la semana pasada yo no di clase el martes, sino di clase el lunes. Había dejado con ustedes la lectura del fallo obligatorio respecto de tentativas, ¿se acuerdan? Hola. El fallo Villarino. ¿Recuerdan? Y habíamos quedado, yo le pedí al doctor Ricker que les dijera, sobre todo a la gente de la Comisión 2, que al menos las dudas las íbamos a despejar hoy. Sobre todo porque era un tema que integra va a integrar el tema de examinación, entonces no me gustaría que lo sorprendieran, por eso les pedí que lo leyeran, a ver qué duda tenían respecto del mismo y por dónde, a ver si los puedo ayudar en algo. ¿Alguien lo pudo leer? ¿Hola? Si alguien puede contestar. Bien. Perdón, ¿se me escucha? Porque como nadie prendió la cámara, no puedo ver si en realidad hay o se cortó la grabación. Si alguien me lo puede decir, realmente lo agradecería. Sí, se escucha bien. Bárbaro, gracias. Y querría hacer una pregunta entonces respecto del fallo Villarino, ya que Abril y Mariano son los dos que gentilmente prendieron la cámara. ¿Podrían decirme algo a ese respecto? Que no se sienta que los estoy indagando ni nada por el estilo, sino es simplemente a ver si pudieron leerlo. Yo, profe, la verdad que no he podido. Bueno, No pude, pero bueno, lo voy a leer. Está listo. Bueno, alguien más tiene que ver con, sobre todo, les pido que por favor lo lean porque se les puede preguntar, pero tiene que ver o hace referencia o alusión el fallo respecto a lo que específicamente establece el tipo penal del 44, ¿no es cierto? Cuando habla de la pena que corresponda a la gente si hubiere consumado el delito, se disminuirá 1/3 a la mitad. Entonces la pregunta o el fallo trasunta en que cuando me dice 1/3 a la mitad, la situación
a la que hace referencia o sobre la que trasunta el fallo es cuál va a ser la disminución, 1/3 del mínimo y la mitad del máximo, o la mitad del mínimo y 1/3 del máximo. ¿Ah? Y ahí viene toda la problemática de si hay que realizar esta reducción que establece el primer párrafo del 44 de la forma en la cual están dispuestos los tipos penales entre un mínimo y un máximo. Entonces, si hago una interpretación literal del artículo 44, se debería disminuir 1/3 del mínimo y la mitad del máximo, y hay otra posición en la cual lo que establece, desde el punto de vista, podríamos decir, teleológico sistemático, es que la reducción debe ser a la inversa. Se debe reducir la mitad del mínimo y 1/3 del máximo. Les pido que lo lean, así se medianamente despejan cuál es el criterio que se establece en el fallo Villarino. Porque no deja de tener importancia, y sobre todo porque no les sorprenda que se lo pregunten el martes que viene a las 15. ¿Está? Porque el martes que viene a las 15 es el parcial. ¿No? Sí. Bien. Vamos a ver los agravantes y atenuantes, que es lo que específicamente prevé la charla de hoy. ¿Alguien pudo leer al menos el artículo 40 y 41 para la clase de hoy? No. Bueno. Digamos que lo que vamos a ver hoy cobra significativa importancia toda vez que, a ver, espérenme un segundo. Toda vez que vamos a ver cómo se materializa todas las situaciones que hemos visto hasta la fecha, a saber, esa hora en donde nos vamos a enfrentar a tener que graduar la sanción penal. ¿Y cuáles van a ser los criterios que nosotros vamos a tener que tomar en consideración a los fines de establecer el quantum de la sanción a imponer a una persona que se reputa que ha cometido un delito? Ese es el tema en cuestión. Y sobre todo vamos a tomar como base la idea respecto de que qué sentido, qué significado va a tener la pena en una persona con, digamos, las ideas con las cuales les hemos venido trabajando, que es con el manual del doctor Zaffaroni. No obstante lo cual, me parece, vamos a establecer las dos funciones que cumple la pena, y a raíz de las dos funciones que cumple la pena, nosotros vamos a tratar de analizar cuáles son los postulados que nos establece la ley, específicamente los criterios que contiene el artículo 40 y 41 para graduar la sanción a imponer. ¿Está? Dos visiones podríamos marcar. Yo voy a decir cuál es la que ha expresado, por ejemplo, el doctor Ricker en un trabajo que realizó juntamente con el titular de Derecho Constitucional, con el doctor Jiménez, en el cual, el libro se llama Teoría de la Pena y Derechos Humanos, en el cual para el doctor Ricker entiende que la pena es en realidad una privación de bienes jurídicos que el Estado, como titular del ius puniendi, el monopolio del poder punitivo, y guiado por los parámetros, y estos sí deben ser criterios a consideración, el de legalidad y culpabilidad, impone a una persona por ser autorresponsable de un delito, respetando
determinados principios que ustedes ya vieron en la unidad 1 y unidad 2, que son los principios de proporcionalidad, intervención mínima y el principio de humanidad. ¿Y cuál es el objeto? El objeto de la imposición de la pena a una persona debe tender a la readaptación social del mismo para evitar futuros ataques a bienes jurídicos penalmente protegidos. Esta es una visión o una postura respecto de cuál es el fundamento, ¿no?, de la pena. Y ustedes, en realidad, vienen trabajando con otro sistema, que es el que mantiene el doctor Zaffaroni, Slocka y Alagiar, que dice que a los fines de fijar la cuantía de la sanción que corresponde aplicar a una persona, el juez, que es el que va a determinar la magnitud, debe construir esa respuesta, siempre con esta visión contenedora del poder punitivo, teniendo en cuenta dos fundamentos. Uno es que el reproche tiene que tener como límite máximo del monto de la sanción el espacio que tiene una persona de su autodeterminación concreta. O sea, el reproche por el acto y no por la condición de su vida. Y el segundo criterio sostenido a los fines de graduar la sanción penal es lo que ustedes han venido viendo en las clases precedentes del concepto de culpabilidad por vulnerabilidad. ¿Alguien me podría esbozar o decir más o menos qué debemos entender culpabilidad por vulnerabilidad? Porque es un segundo criterio que se debe tener y que gravita con significativa importancia a los fines de establecer, a ver, hablando mal y pronto, lo que vamos a ver hoy es cuánta pena le impongo a una persona por un delito determinado. ¿Cuáles son las pautas que yo voy a tener que valorar y considerar a los fines de graduar la sanción? Por eso hago esta introducción. Va a ser muy importante tener en consideración qué función le voy a dar o entiendo que se le debe dar a una pena. Por eso es coherente con lo que opina autores como Zaffaroni, Slocka y Alagiar cuando dicen, discúlpenme, la pena en principio no tiene ninguna faz positiva, sí tendría una faz negativa, y cuando se vaya a establecer la magnitud de la sanción a imponer, se tienen que tomar en cuenta. El límite máximo es la culpabilidad por el acto. Pero así también, desde esta faz contenedora y del poder punitivo, debe tenerse presente la culpabilidad por vulnerabilidad. O sea, dicho de otra manera, podríamos decir, la reprochabilidad del esfuerzo de la persona por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Esos son, digamos, los dos diques que debe, o las dos situaciones que se deben tener en cuenta cuando se vaya a imponer una sanción a una persona. La base normativa no solo está contenida en el artículo, tomando como base estos dos componentes, no está solamente contenida en el artículo 40 y 41 del Código Penal, sino que
su basamento constitucional lo va a encontrar en el artículo 18, en el artículo 19 de la Constitución Nacional, obviamente en el artículo 75, inciso 22, ¿no? Y, por mencionar algunos, el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que todos ellos ingresan a nuestro derecho interno. Espada, puede ser un poco contradictorio porque, perdóname, no, me gustaría que lo hicieran verbalmente. Sí, no, yo lo que decía era si no podía ser un poco contradictorio esto que por un lado se mira solo el acto delictivo, Sí. por otro lado se dice que se tiene en cuenta la situación vulnerable que lo llevó a cometer el delito. Entonces, ya nos vamos a... Sí, dale. Sí, podría ser, pero es como una doble vara, pivotea sobre una doble situación. Se debe tomar en consideración a los fines de graduar la sanción el acto solo y no la condición. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos cada una de las partes del artículo, sobre todo el inciso segundo del artículo 41. Pero se debe tener en cuenta a los fines de graduar la sanción el acto cometido y la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra el sujeto. ¿Está? Bien, sí, se entiende eso. Lo que pasa es que por un lado dicen que es solamente el acto y por otro lado dicen que también hay, entonces, pero bueno, por eso ahí yo veo la contradicción. Ahora, al final damos la discusión. Bien. Esa es una linda forma de poder participar. Esto es, eminentemente, eso es lo que se buscaba. Hoy pareciera ser que están todos en etapa de preexamen, los noto poco participativos y me llama la atención que no hayan leído el fallo Villarino porque ya deben haber en el WhatsApp de ustedes y demás. ¿Se pregunta? Sí, se pregunta, no lo vayan a dudar. Bien, bueno. Desde el punto de vista dogmático y doctrinario, las pautas que establecen el artículo 40 y 41 son, al decir de la mayoría de los autores, harto flexibles. Porque fíjense ustedes que las penas establecen mínimos y máximos. Y hay un espacio temporal a establecer bastante amplio. Por consiguiente, nuestro sistema es un sistema flexible. Por consiguiente, el ámbito de discrecionalidad jurisdiccional es bastante amplio. El juez o tribunal, a los fines de establecer la sanción imponer, tienen facultades, si se quieren, amplias. Por eso se exige que cuando se va a establecer una pena, la misma debe fundamentarse debidamente. Sobre todo, y por eso les mencioné los artículos de la Constitución Nacional y también los artículos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que establecen principios, que ustedes ya los vieron y lo saben. Simplemente también deben recordarse y deben tenerlos en cuenta, a saber, el principio de culpabilidad, proporcionalidad con el injusto cometido, el grado de culpabilidad verificada en el hecho en concreto, el de trascendencia mínima o de humanidad, y la proscripción absoluta a la crueldad. Estas situaciones en particular llevan a sostener, aparte de la doctrina, por ejemplo, Zaffaroni, a que en determinados casos pueda considerarse que los mínimos
establecidos en los tipos penales son demasiado severos, lo que le permite decir, aparte de la doctrina, digo parte de la doctrina porque específicamente la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires y de la Corte de Nación dicen una cosa contraria. Zaffaroni, Slokar, Alagia y algunos otros autores entienden que en determinadas situaciones, por ejemplo, en situaciones de insignificancia o pena natural, los mínimos legales podrían resultar desproporcionados por elevación, en cuyo caso, si es tan flexible la posibilidad jurisdiccional, esto le brindaría al juez establecer penas por debajo del mínimo. En algunas situaciones, la judicatura ha impuesto penas por debajo del mínimo, que llegado a la última instancia, tanto provincial como nacional, se estableció que los mínimos legales contenidos en los tipos de la parte especial son topes los cuales la jurisdicción debe respetar. Aquí, tanto en Provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, no ha encontrado, digamos, apoyatura, jurisdicción, jurisdiccional, establecer penas por debajo del mínimo. ¿Saben a qué me refiero? Teoría de la insignificancia, cuando el monto o la situación padecida respecto del bien jurídico es de escasa o baja importancia. Y, por último, en la situación de penas naturales, que son aquellas, alguien me podría, creo que ya lo vimos esto cuando hablamos, creo que Mariano me había dado el ejemplo, cuando el sujeto activo había padecido alguna consecuencia física o psicológica al momento de comisión del hecho. Entonces la pregunta que se podía realizar es qué importancia tendría imponer un reproche severo a una persona que ya había padecido bastante sufrimiento respecto de un hecho determinado. Bien, hecho esta introducción, vamos a ver específicamente ¿cuáles son las pautas que contienen los artículos 40 y 41? Fíjense que el artículo 40 específicamente dice: en las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares en cada caso y de conformidad con las reglas que a continuación se dé. Esto quiere decir que el artículo 40, podríamos decirlo de forma sencilla y clara, es una pauta interpretativa e indicativa, pues se limita simplemente a decir que cuando en las penas divisibles, ya sea en razón de las circunstancias atenuantes en cada caso, deben respetarse las pautas que a continuación se ven. Y ahí comienzan. Lucía, ¿querés decir algo? ¿Hola? No se escucha. Bien. Puedo seguir. De última, plantearlo en el chat y trato de leerlo. Y a su vez, en el artículo 41, no dividiéndome en cuáles son atenuantes y agravantes, la norma empieza a decir: a los efectos del artículo anterior se tendrá en cuenta, inciso primero, la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causado. Podríamos decir que el inciso primero del artículo 41 describe pautas de naturaleza objetiva a los efectos o fines de dosificar la sanción a imponer, ya que, por un lado, me remite a la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla, y por el otro, a las consecuencias disvaliosas que se derivan de esa situación, que es
la extensión del daño causado y los peligros causados. ¿Bien? También vamos a ver más adelante que el inciso segundo también prevé una pauta también de carácter objetivo cuando se refiere específicamente a la participación que haya tomado en el hecho. Y ahí voy a tratar de responder algo que me planteó Matías en mi clase pasada. Fíjese ustedes que si ustedes observan los tipos penales contenidos en la parte especial, o sea, a partir del artículo 79, la forma de redacción de los tipos penales contiene, si se quiere, si bien la gran mayoría son tipos cerrados, y hay algunos tipos abiertos, eso ya lo vieron cuando vimos clasificación de tipos penales, unidad 8, pero prevén una textura, podríamos decirlo de alguna forma, abierta. Vamos a tomar el artículo 79 del Código Penal y voy a utilizar una lectura de un integrante de la cátedra, el doctor Arriola, para ejemplificar esta situación. El artículo 79 establece una pena de 8 a 25 años al que matare a otro. ¿Bien? Ahora, vamos a ponernos todos en actividad jurisdiccional. Todos ustedes son jueces penales. Las formas de matar no son todas iguales. Y vamos a tomar la pauta objetiva del inciso primero del artículo 41. Si una persona mata a otra mediante el disparo de un arma de fuego, es una cosa. Ahora, si la mata, el doctor Arriola trae el ejemplo de mediante una acción de ahorcamiento, y tomamos como pauta de valoración esta pauta objetiva de la primera parte del artículo 41, esto lleva a muchos a decir que, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla, debe direccionarse un mayor reproche a aquella persona que mata a otra mediante ahorcamiento que aquella que le efectúa simplemente un disparo. Estamos dentro de una figura de homicidio, queda claro. El mínimo es 8 años, el máximo son 25. A los fines de graduar la sanción, ¿se entienden la importancia de esta situación, de las pautas valorativas que contienen estos dos incisos? Sí, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Dale, Matías. Cuando el juez empieza a sopesar ahí los agravantes y los atenuantes, ¿parte de la mitad de los 8 y los 25? ¿O sea, parte de la mitad? No, no es algo aritmético. Y mirá, me viene bárbara tu pregunta. Por eso, en el proyecto de reforma del 2014, el del 2017-18 no fue tan preciso, lo que se trataba era de establecer pautas de valoración concretas, atenuantes o agravantes, y debiendo tener una pauta objetiva de mensuración, porque está bien lo que vos decís, que es lo que algunas legislaciones europeas contienen. ¿Desde dónde se parte? ¿Está? Vos decís, claro, vos das una pauta, partamos de la mitad. Claro. La otra pauta que generalmente tienen algunos otros autores es, se parte del mínimo. Claro. Zaffaroni podría decir eso, ¿no? Zaffaroni parte del mínimo, Ciffer creo que también parte del mínimo, va realizando situaciones de agravación a las cuales pero pregunta,
según las pautas mensurativas que estamos viendo y que vamos a terminar de ver en el día de hoy, bueno, está bien, por la naturaleza de la acción, pero la pregunta sería, y esto de manera coloquial, si bien están grabando, pero bueno, de manera coloquial, ¿eso cuántos años le sube? ¿O cuántos años le reduce? ¿2, 3, 4? ¿Cuál es la pauta valorativa? Porque el único resguardo que ha requerido la jurisdicción es que a los fines de establecer la sanción a imponer, lo sea debidamente fundado. Pero la fundamentación que realiza la jurisdicción no deja de ser una fundamentación subjetiva, porque las pautas valorativas son bastante amplias. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, sí. También, en esta misma situación, con este ejemplo, cabe tener presente la mayor o menor desprotección respecto del bien jurídico, o la menor o mayor indefensión tenida por la víctima. O, por ejemplo, el grado de violación al deber de cuidado que hay en los tipos culposos. Zaffaroni, en esta situación en particular, como él habla, ¿se acuerdan ustedes? Como función conglobante, él habla de la dominabilidad o no dominabilidad. ¿Recuerdan? Chicos, ténganlo presente esto, porque ustedes van a dar, vieron autoría. En autoría estas situaciones traten de tenerla muy presente, por si sobre todo le hacen alguna pregunta respecto de algún ejemplo en particular. Si el sujeto ha tenido mayor dominabilidad o menor dominabilidad, eso en un tipo culposo me va a llevar a que el reproche se ubique más sobre la parte de mayor sanción. Si tuviste mayor dominabilidad, tenés mayor sanción. Si no tuviste un amplio grado de dominabilidad, se va a direccionar hacia la parte con menos grado de sanción. También las circunstancias, por ejemplo, cuando habla circunstancias de hecho, por ejemplo, de tiempo, modo y lugar, y su contexto, cómo fue realizado y materializado esa acción, nos van a servir a nosotros como pautas mensurativas de la sanción a imponer. Salvo, y esto ténganlo siempre presente, por favor, salvo que dichas circunstancias hayan tenido como fundamento y estén constituidas como requisitos del tipo objetivo. Por ejemplo, cuando hablamos de hurto calamitoso, esta situación que prevé específicamente el artículo 163 es tenida en cuenta en el tipo objetivo. Ciffer, con razón, dicen, la violencia en el robo es lo que lo diferencia del hurto. Por consiguiente, a los fines de graduar el reproche, no puedo doble valorar esa situación en particular. ¿Por qué? Porque ya fue tenida o sopesada por el órgano jurisdiccional al establecer o al cerrar el juicio de tipicidad. No puedo valorarlo para el tipo en vez de desplazarlo del hurto al robo y después decir, cuando voy a imponer la sanción, y aparte lo tengo en cuenta. No. Estas son todas situaciones que excedan circunstancias de tiempo, modo y lugar, y que no sean o no estén contenidas específicamente en el tipo objetivo y hagan o tengan en cuenta esta situación. También debe sopesarse, leo el artículo de la segunda parte del 41, así me puedo ir extendiendo en situaciones en particular. Entonces, primer inciso hace referencia a circunstancias objetivas, la naturaleza de la acción, los medios empleados para ejecutarla, la extensión del daño y los peligros causados. El segundo inciso no hace una diferenciación, ya van a ver ustedes, no hace una diferenciación, cuáles son componentes que son atenuantes, cuáles son componentes que son agravantes. Y dice,
la edad, la educación, las costumbres, la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos. La participación que haya tomado en el hecho. Esto después con vos, Matías, te quiero hacer una salvedad. Las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar y modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad, palabra que me disgusta. El juez, por último, y el juez, esta va a ser una referencia procesal si se quiere, el juez deberá tomar conocimiento directo y de viso del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso. ¿Bien? Ustedes ven que este inciso segundo es un párrafo que contiene situaciones en las cuales no me indica de qué forma tomarlas. Sí, ustedes me van a decir, cuando el segundo párrafo me habla de especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio y necesario y el de los suyos, obviamente esta es una circunstancia atenuante. Sí, es una circunstancia atenuante y debe darse esta característica como, porque ustedes me dicen, pero más de uno podría plantear, pero esto no es un estado de necesidad justificante o exculpante. No, no es un estado de necesidad. Son circunstancias que no llegan a quedar dentro del artículo 34. Y van a ser consideradas, ya vienen siendo consideradas desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay autores franceses que hacían esto, situaciones de, se denominaban en una época hurtos famélicos, pero que quedaban fuera de un estado de necesidad. Bien, las situaciones previstas también deben darse en supuestos casos de composición, cuando hablan de situaciones anteriores o posteriores, sobre todo cuando hay situaciones posteriores, en el caso de que ha habido una composición con la víctima, perdón, o una reparación económica. Estas circunstancias deben ser tenidas en cuenta por el juez al momento de graduar la sanción. Zaffaroni habla también en determinadas situaciones del derecho a la verdad. Sobre todo hay algunos autores que esto lo redireccionan con las situaciones de los juicios por la verdad. Me parece que esa no ha sido la intención de Zaffaroni, que hacer tenido en cuenta estas situaciones de derecho a la verdad para los juicios de los comúnmente denominados juicios de lesa. ¿Bien? También, a los fines de computar como atenuante, si se quiere, la doctrina no deja de tomar en consideración cuál es el rol que ha tenido la víctima en la realización del hecho, y si ha habido por parte del sujeto pasivo, podríamos decirlo de alguna forma, una autopuesta voluntaria en peligro, o si se quiere, una actitud desaprensiva respecto del bien jurídico afectado por el tipo de delito cometido por el sujeto activo. En esos casos, la doctrina entiende, y de lo que se desprende del segundo párrafo del artículo 41, que debería ameritarse esas situaciones de descuido, desatención o de autopuesta en peligro. Esta autopuesta en peligro se da generalmente en, como ustedes bien podrán observar o bien podrán tener en cuenta, en los delitos culposos, podríamos decir. Estos podrían ser situaciones que deberían ser tenidas en cuenta a los fines de meritarlas como una atenuante. En lo referente, y esto era por
cuando había hablado de participación, no quise hablarlo concretamente, pero fíjense ustedes, y es una pregunta que me había dirigido Matías y yo creo que no le di la respuesta satisfactoria que esperaba, también debe tenerse en consideración, ya sea como, y no lo especifica como agravante o atenuante, la participación que haya tenido el sujeto. Decime si voy bien, Matías. Por hoy lo agarré y no. Sí, profe, sí. Bien. Y vos me preguntaste, pero con cierto grado de logicidad, me dijiste, pero perdón, el Código Penal, en el artículo 45 y 46, establece que tanto para el autor como para la instigación y para el partícipe primario establece el mismo monto de reproche y solamente hace una atenuación respecto del partícipe secundario, que es una participación, si se quiere, de carácter eminentemente fungible. Y yo te dije en ese momento, sí, tenés razón, Matías. Eso es lo que específicamente la pauta que establece y contiene el artículo 45 y 46. Pero, a los fines de, una vez determinada y establecida la culpabilidad y al momento de establecer el reproche, todas estas pautas valorativas te permiten, más que te permiten, deben establecer que no le podés imponer la misma sanción al autor que al partícipe primario, vamos a suponer, aquel que brindó las herramientas indispensables y necesarias para la realización del delito. Ese es un partícipe primario, ¿está? Pero el reproche no va a poder ser el mismo, pero no lo vas a resolver con las normas preestablecidas en los artículos 45 y 46, sino que vas a tomar estas pautas mensurativas establecidas en el artículo 40 y 41. ¿Está? Bien. Claro, yo lo había entendido, lo entendí, lo terminé de entender con el doctor Bombini, que le cabe la misma escala penal, no la misma pena. No, exacto. La Claro, escala. ahí sí lo entendí. Claro, ahí sí lo entendí. Vos la escala que manejás va a ser la misma. La escala que establece el 45-46 es la misma. Autor, partícipe primario, instigador y determinador, la misma pena. Claro, ahí sí me cerró. Perdón, me pareció la lógico. misma escala penal. Claro. Ahora, cuando vas a graduar el reproche, artículo 40 y 41, ahí la pauta mensurativa te marca una cierta situación lógica. No es lo mismo aquel que realiza incompleto, de forma completa la actividad, aquel que participa, por más que su participación sea necesaria e imprescindible. ¿Está? Sí, pero hay que ver si tiene el dominio del hecho. Hay que ver si tiene... No, pero para. Vos ahí, para establecer entre autor y partícipe, tomás la teoría del dominio del hecho. ¿Está? Sí. En eso estamos de acuerdo. Establecemos ya que en un caso hay autoría por parte de una persona y por otro no hay autoría porque no tiene los caracteres para ser autor. ¿Está? Sí. Es partícipe primario. Bien. Vos, la escala es la misma. ¿Está? 5 a 15, poner un robo grabado por el uso de datos. Bárbaro. Ahora, cuando vas a medir la sanción, no va a ser el mismo reproche que le vas a hacer a aquella persona que, ¿cómo se llama? Que es autor, que aquel que participa de forma primaria. ¿Bien? Perfecto. Dale. Digamos que otro dato que está teñido por subjetividad es cuando habla de peligrosidad. Fíjense que, y en ocasión demuestren su mayor o menor peligrosidad. ¿A qué hace referencia? ¿O cuál es el dato que nosotros debemos manejar y tener presente cuando en el artículo, en el inciso segundo del artículo 41, hace una referencia a la peligrosidad? Aquí, como ustedes ya vieron cuando vieron culpabilidad, no estamos hablando de culpabilidad por la condición de vida, ni peligrosidad para evitar futuras situaciones. Sino que, o sea, no lo podemos tomar el vocablo de peligrosidad como síntoma de una personalidad antisocial,
proclive a la comisión de delitos futuros. Debe tenerse en cuenta que cuando se habla de peligrosidad, habla del disvalor de acción que se ha materializado con la conducta que ha desplegado esta persona. A eso hace específica referencia la palabra peligrosidad. No tiene nada que ver entonces con derecho penal de autor. Exactamente, hay que ciñirlo. Bien. Y podés fundamentarlo en el concepto de autor y el concepto de derecho penal que debemos manejar. Bien. Derecho penal de acto y no derecho Claro. penal de autor. Claro. Cuando hace referencia a peligrosidad, no debe estar de forma encubierta, dejando entrar por la puerta estos conceptos penales que tienen que ver con la peligrosidad. Si bien ustedes lo van a ver el jueves, tengo que hacer algún tipo de precisión cuando habla de las reincidencias anteriores en las cuales hubiese incurrido el autor. Es conocida la posición de Zaffaroni respecto de la inconstitucionalidad de todo tipo de reincidencia. En principio, 3 son los fundamentos, ya lo van a ver el jueves, calculo que creo que le toca dar clase al doctor Facundo Gómez Urso, pero 3 son los fundamentos por los cuales considera Zaffaroni que la reincidencia es inconstitucional. El primer fundamento que tienen, o sea, se considera reincidente aquella persona que comete nuevamente un delito luego de haber sido condenado por otro delito y haber cumplido total o parcialmente parte de la pena. Entonces, Zaffaroni dice que la reincidencia en sí es violatoria del principio de racionalidad, toda vez que viola el marco de culpabilidad por el acto, porque se lo está imponiendo una pena tomando como consecuencia una pena anterior. Afecta, y por esto mismo también afecta la doble desvalorización, y por último, lesiona el principio, digamos que el último considerando que toma en cuenta Zaffaroni, que es el que me parece a mí el más contundente, es que impone una pena que no guarda absolutamente ninguna proporción con el delito cometido, toda vez que la agrava en función de un delito por el cual ya cumplió parte o toda la pena. Profe, ¿no sería como una especie de doble punición o algo así? Sí, Porque como usted bien tal dice cual. que, Ese claro, es el segundo Claro. considerando que toma en cuenta Zaffaroni. claro, sí, es lógico. Reprocha doblemente un ilícito por el cual una persona Claro, porque hiciste fue antes. condenado y cumplió. ¿Está? Ahora bien, dicho esto, esa es la posición de Zaffaroni que algunos compartimos. Corte Suprema de Justicia de la Nación y muchos autores consideran totalmente válida la reincidencia. Nobleza obliga, hay que decir estas situaciones. Puede uno decir, no te hagas problema. Si bien sos reincidente, queda tranquilo, yo considero que es inconstitucional. Sí, bárbaro, pero la mayoría no lo entienden de esa forma. Por último, y con esto los dejo, salvo que tengan alguna duda o algo así que quieran preguntar, la última parte del inciso segundo del artículo 41 establece específicamente e impone a la jurisdicción la obligación de tomar conocimiento directo y de visu tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo. Y hago esta salvedad, ustedes ya lo deben haber visto, creo que fue tema charlado con el doctor Rickert y demás. En la provincia de Buenos Aires, hace un año y monedas, hay una nueva ley de víctimas, en la cual se le hace participar durante todo el proceso. Por consiguiente, el artículo 41, inciso segundo, última parte, es
de total vigencia y debe ser respetado, pudiendo anularse el fallo si el juez no ha tomado contacto de visu tanto con el sujeto activo como con la víctima. Y se la debe escuchar y tener en cuenta, establece la ley, al momento de resolver. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sobre todo porque creo que con ustedes no nos vamos a ver hasta después del parcial. Ni sé si va a haber pregunta, no sé si hay clase el lunes previo al examen. Eso no lo sé, me lo empezaron a preguntar por mail y no les puedo asegurar que si sí o si no. Bueno, ¿quieren preguntar algo? ¿No? Una cosa más. Bueno, nos veremos, esperemos que en algún momento de forma presencial, así nos podremos conocer e interactuar. Estudien mucho. No, perdón. Me preguntaron de gusto, ¿el lunes no es feriado? Está saliendo acá al costado que el lunes es feriado. Por consiguiente, no, olvídense. Chicos, ha sido un placer. Espero que por favor a todos les vaya bien. Estudien mucho. Y nos veremos en la medida de nuestras posibilidades. ¿Está? Gracias, Gusto, profe. Gracias por Nos todo. vemos. Nos vemos. Hasta luego.